Ruiz, bienvenido. Muy buenos días, Puerto Rico. Las damas que hoy se levantan diciendo quiero que me recuerden de tal o cual manera. Qué lindo sí. ese segmento. Yo venía por ahí y decía, wow, es así la mujer. Fue creada con un propósito, ¿no? Y a veces en las injusticias sociales, ¿no? Donde la mujer siempre ha estado quizás subyugada a ciertos procesos, ¿no? Ver cómo las mujeres se destacan hoy día. Es maravilloso saber que nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras abuelas dejan un legado poderosísimo para que los seres humanos continuemos, debo decir, bendiciendo a otros, porque de eso se trata, Así que Qué bueno. A ustedes no solamente el legado, sino les pasa cosas, ¿no? Y hablemos de adherencias pélvicas, que yo sé Dios que mío. ese tema como que me ha estado redundando todas estas semanas. Hoy me siento como si fuera el programa por primera vez, Juan, porque como llevo como 2, 3 segmentos que te llamo y te digo, mira, tengo una emergencia en el hospital, mira, tengo una emergencia aquí, tengo una emergencia acá. ¿Qué pasó aquí? O sea, me tocó estar ausente. Los martes, aquí estamos, todas estas chicas que pasan por la oficina. Ay, doctora, hace tiempo que no lo escucho. Ay, doctora, hace tiempo que no lo escucho. Y yo, tranquila, van más que 2 martes. Sí, son los bebés, Está trayendo vida. Sí, la oficina está. Yo digo que hay una bendición detrás del COVID. Oigan bien. Y es que, doctor Ruiz, todos los que hacemos partos en este país, vamos a estar sumamente ocupados noviembre, diciembre y enero, porque el acuartelamiento trajo bendición de reproductividad, ¿ok? Así que muchos bebés, de verdad que sí, muchas mujeres embarazadas. Qué bueno. Y estamos contentos porque yo lo veo, hablando de legado, que vamos a dejar una nueva generación en nuestra isla, ¿no? Mucha gente. Y serán recordados más en un tiempo como esto. Siempre sus padres le harán la historia. Oh, sí. ¿Verdad? Cómo llegaron al mundo en medio de una situación difícil. A nosotros nos recuerdan, no sé si a Juan le gusta, los baby boomers. Ustedes son el producto de los baby boomers. Y yo soy baby boomers. Y me lo dicen a pura honra. Y me pasó leyendo sobre los baby boomers. Y ay, sí, es verdad. Yo imagino a todos estos chicos hablando de, en serio, el COVID. ¿Qué era eso? Pero nosotros no tenemos una vacuna de eso. A mí no me vacunaron cuando yo tenía como 5 años. Muchos de ellos van a decir esto, ¿no? Es cierto. Eso es así. Doctor, yo he escuchado hablar de adherencias que son muy dolorosas, pero vaginales no sé mucho de esto. Ok, el tema es bastante amplio, hay que definirlo. Ok. Hay que trabajarlo y trastocar unos detallitos importantes. ¿Qué son adherencias pélvicas? Si tú miras la palabra adherir, ¿qué es? Pegar. Unir, ¿no? Y cuando hablamos de adherencias pélvicas es el resultado de. Okay. Las adherencias pélvicas es el resultado de que por alguna razón tu cuerpo pasó por algún proceso, ya sea quirúrgico, ya sea inflamatorio, donde tu cuerpo comienza a responder a ese proceso. Okay. Entonces, cuando respondemos a ese proceso, vamos a hablar de algo mucho más simple, que la gente pueda entender. El proceso de una cirugía. Me operaron. Y usted ve la cicatriz. ¿Verdad que sí? Ese tejido es un tejido fibrótico, es un tejido muerto. No se siente a través de ese tejido porque ese tejido en particular es como el depósito o el pegamento. Piense que hay que pegar un bloque con el otro. ¿Con qué lo pegamos? Con cemento, ¿verdad que sí? Cemento. Y ese cemento, usted ve la línea, se demarca y el buen arquitecto o el buen carpintero, debo decir, cuando los pone, hasta se ve hermoso, ¿no? Se ve hermoso el cemento bien puesto entre bloque y bloque, y cuando contrapean el bloque, usted ve el aditamento, el pegamento, la adherencia de ese bloque que se llama cemento. De esa misma manera, nuestro cuerpo intenta reparar la inflamación o el daño que ha ocurrido, o el proceso o el insulto positivo, si es que hay algún insulto positivo, que tiene su cuerpo en el proceso quirúrgico. El doctor hace una intervención, abre piel, grasa, fascia, todo el tejido interno lo va separando, y una vez se separa, aunque el doctor pone unos puntos ahí para fijarlos, es el cuerpo el que últimamente trabaja en sanar y sellar la herida. Okay. Y todos esos elementos utilizados para sellar esa herida es ese pegamento o es la fibrosis que los médicos llamamos, que es tejido muerto simplemente para sellar. Okay. De alguna manera hay un sobreestímulo de ese mensaje
Ponemos de más. ¿Cuántas cosas de más en la vida no ponemos, verdad? Cierto, cierto. Y dices, ¿para qué esto está de más aquí? Sí, lo único que voy a poner es lo justo y lo necesario. De hecho, a los carpinteros le ocurre, ¿no? Cuando ponen la mezcla del cemento, ellos no ponen la mezcla exacta y precisa. Siempre hay un poquitito de más y con su instrumento le pasan por encima y quitan el exceso. En nuestro cuerpo muchas veces no podemos quitar el exceso. Y cuando no quitamos ese exceso, así como hace el carpintero, lamentablemente ese tejido queda expuesto. Okay. Cuando es dentro de las vísceras, queda expuesto como si fuera, vamos a dar otro ejemplo, como la tela de araña, que un borde de la tela de araña se pega a la otra pared. Y entonces la araña queda flotando en toda esa tela, en todo eso. Esos son adherencias. Okay. Tejido que ha quedado flotando que se pega de un lado a otro o pega un órgano al lado del otro. Y eso no hay manera de uno saber qué va a ocurrir. Eso ocurre. Eso depende de la genética que heredaste de papá y mamá. O sea, no todo el mundo tiene adherencia. Hay gente que tú la has operado 3, 4, 5, 6 veces y parece que nunca la han operado. Y hay otros que solamente lo has operado una sola vez. Has hecho una sola cesárea. Cuando entras a sacar el segundo bebé en la segunda cesárea, hay múltiples adherencias y es una cesárea bastante complicada. ¿De verdad? Así es. ¿Qué sucede con las adherencias? Que las adherencias dan dolor. Pero doctor, usted no acaba de decir que las adherencias son como un tejido muerto. ¿Cómo es posible que me den dolor si ese tejido ya está muerto? Porque ese tejido está adherido a tejido vivo. Entonces, cuando usted se mueve, cuando los intestinos se mueven, cuando hay algún tipo de esfuerzo o algún cambio biológico en su cuerpo, como la menstruación, como la ovulación o como la fuerza física. De momento, ese tejido vivo, cuando intenta moverse para hacer su función, ¿qué sucede? Que es estirado, aguantado, sostenido por esa adherencia y ese tejido no se puede mover. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente un reflejo, el reflejo del dolor. Entonces las adherencias traen una complicación en la calidad de vida de la mujer. Y debo decir el hombre porque ya los hombres nos operamos y yo pasé ya por un proceso quirúrgico y de vez en cuando siento los jalones y la incomodidad y ya he aprendido a vivir con ese proceso. Y tenemos que enseñar a vivir a los pacientes que hay cierto nivel que tenemos que aprender en términos de tolerancia cuando nos operamos, porque ya ese abdomen internamente no necesariamente va a quedar como antes. O sea que, perdón, hay que aprender a vivir con ese proceso. No hay manera de volver a operar, cortar, no son como unas raíces. Bueno, vuelvo y te digo que son, en vez de raíces, porque no son raíces, sino es el intento del cuerpo de tratar de sanar. Y es ese exceso de tejido, lo que conocemos como tejido fibrosis, tratando de pegar, tratando de arreglar, que continuó saliendo. Imagínate tú que todos los carpinteros comiencen a trabajar, a poner bloque sobre bloque con cemento y nadie limpia el exceso del cemento. ¿Te va a gustar la casa? No, pues, queda eso ahí, Qué feo quedó, ¿no? Porque hubo exceso, nadie se encargó de sacarlo. Al cuerpo no responder adecuadamente y sacar, una vez repara, comienza a quedar ese tejido y se forman bandas, se forman raíces, comienza todo a pegarse y se pega lo que se tiene que pegar y se pega lo que no se tiene que pegar. Por eso te dice que yo tengo un ovario pegado a un intestino. El doctor tuvo que despegarme el ovario del intestino. O mi vejiga estaba pegada a la pared anterior. ¿Cuántas veces yo he dicho eso? O mi vejiga estaba pegada de alguna manera al área muscular. O el doctor no pudo separar los músculos abdominales de mi útero porque todo estaba pegado. Wow. Yo he tenido todos esos casos. Y doctor, ¿por qué me da tanto dolor? Porque la matriz es un órgano que está activo, que está vivo, que siente, y como no puede ejecutar de la manera correcta, no está libre. La palabra es que ese órgano no está libre para ejercer su función, sino que tiene una camisa de fuerza, que son las adherencias. Estas son las que hacen que resienta ese órgano, y ese órgano pelea y batalla y dice, no estoy cómodo aquí. Lo ocurre también en los ortopedas, por ejemplo, cuando operan y esa
esa rodilla o esa cadera no queda flexible y tienen que volver a reoperar porque el cuerpo excedió en la manera de ese proceso de cicatrización y hay todo ese tejido fibrótico, duro, difícil de manejar. ¿Que si se pueden operar? Sí, esa es la buena noticia de esta mañana. Usted puede ser sometido a una cirugía. Claro, tiene que ser un experto en el área. Si la cirugía es del pie, pues tiene que ser el ortopeda, si es una rodilla, si es un hombro. Obviamente, si es el área pélvica, si es el área abdominal, es un cirujano general o un especialista, un colonorrectal o un especialista en el área intestinal. Y si es área pélvica, que tiene que ver con los órganos ginecológicos, obviamente el ginecólogo obstetra está en capacidad de así hacerlo para poder aliviar tu dolor. Yo creo que hay que ser prudente a la hora de escoger una cirugía. Y es el mensaje que quiero llevar a la gente. Porque, no sé, Moraima, si tú has escuchado esta frase, ay, que me operen y que me saquen todo. Sí, todo el tiempo. Que me saquen todo porque que no puedo. Y salgo de eso. Y salgo de eso. Y yo a veces miro al paciente y obviamente es importante ser todo oído. Tenemos 2 oídos y una sola boca. Así que escuchamos mucho, mucho, mucho para decir, yo creo que tú no sabes lo que tú estás pidiendo. ¿Sabes lo que es sacarte la matriz, los ovarios? ¿Sabes las implicaciones en términos de salud que eso tiene? Y yo he sido siempre un defensor feroz de los ovarios, porque usted no oye con mucha regularidad diciendo los varones por ahí que me saquen ese testículo derecho que no lo soporto y no lo aguanto y que quiero salir de esto ya. Los varones ni piensan, sufren con el dolor hasta la muerte, pero no le saquen un testículo a un varón. Jamás. Eso está prohibido. Prohibido. Y las mujeres dicen por ahí, este ovario me está sacando por el techo, yo no puedo pensar, le voy a decir al doctor que me lo saque porque cada vez que voy a ovular no aguanto. Y las mujeres pues no les preocupa mucho hasta que de momento, cuando le sacamos los ovarios, pues por si acaso, dice, sáquelo todo, doctor. Pues entonces dicen, pero doctor, que yo no me siento igual. Es que ya yo no siento la atracción por mi marido físicamente, yo no tengo deseo sexual, porque eliminaste un órgano que no tenías que eliminar. Eliminaste un ovario. Por temor, porque no hay otra cosa, ¿verdad, doctor? Lo dicen para que no se me vaya quizás a enfermar como el otro, no sé. Muchas mujeres piensan, no saquen, yo creo que, por si acaso, yo no quiero tener el cáncer. Wow, hay muchas maneras de identificar un proceso precanceroso. No nos agitemos. Entonces es que, doctor, tengo demasiadas adherencias. Si usted me saca todo eso, ¿verdad que no se me va a pegar nada más? Nadie te garantiza eso. Entonces, una de las cosas que yo digo, pues mientras más cosas saquemos, más proceso inflamatorio y más posibles adherencias hay. Mientras menos tú intervengas, mientras más conservador, en la medida que la cirugía lo permita, usted va a poder bendecir más a ese paciente. Al igual que yo coso todas las capas que puedo, trato de pegar todo lo más que puedo para que el cuerpo pase el menor esfuerzo. Y usted tenga entonces la capacidad de subsanar todo ese medio ambiente interior que siempre le digo a mis pacientes, no te creas que porque ya tienes la cirugía limpiecita en el abdomen, te puedes trepar en las tacas. Todavía siguen las chancletas, cógelo con calma, hay una serie de tejidos que están pasando por un proceso que tú no lo ves y estamos procesando tu trabajo de sanidad interior biológica y me tienes que tomar el descanso necesario. Porque tú sabes que las hemos tenido. A la semana ya están en las tacas trepas, operadas, y aquí no ha pasado nada, señores. Y sí, necesitas tus 6 semanas. ¿No quieres adherencias? Hay que descansar. Y con todo eso, es difícil. No necesariamente vas a poder decir, nunca me va a dar adherencia. Porque obviamente es un concepto de cómo tu biología que heredaste de papá y de mamá. ¿Cómo se compara un dolor de adherencia? Yo nunca en mi vida he sufrido, gracias a Dios, una cirugía, no sé lo que es eso, pero de ese tipo. Pero una adherencia, ¿cómo se compara el dolor? ¿A ti te han pellizcado alguna vez? Ajá, ¿cómo eso? Imagínate que por dentro tienes un alón y tienes un pellizcón. Empieza por ahí. Después el órgano en cuestión, depende cómo él reaccione al insulto, ¿no? No es lo mismo un dolor porque los intestinos están inflamados que un dolor porque la matriz está inflamada. Cuando el intestino se inflama, mucha gente o tiene vómitos o tiene diarreas. Así que, por ejemplo, un caso que tenga obstrucción intestinal no puede pasar
por el tracto gastrointestinal comida, porque una vez llega a ese área de obstrucción, ¿qué va a pasar? No, pues no. Así que hay un bloqueo. Wow. Pues hay unas manifestaciones de bloqueo, empieza un dolor generalizado y ese dolor generalizado trata de resolver y el paciente comienza a vomitar. ¿Por qué? Porque me comí algo y no va a salir por la otra vía. O sea, no va a ser el tránsito, no va a haber la absorción, no vamos a sacar los productos desechos para eliminarlo en el proceso de defecar. Si eso no ocurre, pues entonces lo tenemos que sacar, entonces existe el vómito. Y entonces ahí expulsa porque el órgano está resentido. Es un tipo de dolor muy característico que muchos pacientes tienen. Y de hecho tenemos uno hospitalizado en este momento, por eso traigo el ejemplo, donde hay momentos en que hay que, para poder ayudar a ese órgano que está obstruido, hay que pasar un tubo nasogástrico, que es bien fuerte la experiencia. Como yo le digo a todos mis pacientes, es toda una experiencia religiosa. Así que tenemos que buscar la manera que cuando vamos a una cirugía, discutir el tema de las adherencias. Yo creo que en todos los reportes operatorios siempre hay algo de eso, en la gran mayoría, a menos que sea un órgano virgen. Y tenemos que explicar al paciente que esto puede ocurrir. Finalmente la gente me dice, pero es que me operaron por primera vez. Y con esto cierro el segmento. Ajá. Me operaron por primera vez y yo tengo adherencias pélvicas. ¿Cómo eso es posible? En mi familia hay un caso. Todavía estamos buscando la razón, no entendemos por qué. Pero sí, en casos, y de esto puedo hablar, en los casos femeninos, sí puede ocurrir que una mujer que ha tenido muchas infecciones vaginales, pélvicas, la infección ha subido, ha entrado, ha pasado por el útero, ha pasado por las trompas y de las trompas pasan cerca al ovario y comienza un proceso inflamatorio. Okay. Y los procesos inflamatorios, el mensaje bioquímico del proceso inflamatorio, ya sea por una cirugía o por una enfermedad, por una infección bacteriana, el proceso inflamatorio es el mismo. Por lo que el proceso inflamatorio nos lleva a un ataque de parte del sistema inmunológico para poder defender. Hay algo inflamado, de seguro es un enemigo viral o un enemigo bacteriano. Vamos allá a atacar. Y a veces se confunde el sistema inmunológico como se ha confundido en el COVID-19, que ha estado atacando el sistema cardiopulmonar y por eso es que la gente no respira. Y ya lo sabemos, ya la literatura médica ya salió. De esa misma manera, un sistema inmunológico sobreactivado comienza a atacar ciertas áreas, comienza a desarrollarse las adherencias. Y por último, cierro, yo sé que era mucho. Y por último, la famosa endometriosis. Oh, sí. La famosa endometriosis también trae consigo ese tejido que sangra por dentro y que se supone que salga por la vía vaginal, la famosa menstruación. Usted sangra en diferentes implantes dentro de usted y pasa el mismo ciclo. Crece, desangra y muere. Todo ese proceso crea adherencia que muchas veces nosotros en endometriosis entramos para limpiar, para quemar, para subsanar. Por eso es que entonces el proceso es tan doloroso en las chicas que padecen endometriosis. Doctor, no hay tiempo para más, pero agradecemos tanta información valiosa. Ya sabe, chica, usted hágase sus chequeos, ¿verdad? Está acostumbrado, visita a su ginecólogo. Hazte esta pregunta esta mañana, ¿desde cuándo yo no visito a mi ginecólogo o ginecóloga? Tenemos unas cuantas que desde el huracán María. Desde el huracán María. Y si usted no tiene a quién visitar, ¿cómo lo consiguen a usted, doctor? Estamos en el pintoresco pueblo de Dorado. Hace tiempo no digo esta frase. Desde el pintoresco pueblo de Dorado en el 278-2393, es el teléfono central de la oficina, 423-2424. 423-2424. Tranquilo, que ese polvo de Sahara nos tiene a todos afectados. Afectado. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bendiciones.